No tengo ni en qué caerme muerto. Esa es una vieja frase dominicana que ya debe ser modificada. En el marco de la ley 8701 de la Seguridad Social Dominicana, lo peor es enfermarse o llegar a la vejez. Que recursos públicos que salen de los bolsillos de la gente van a engrosar las cuentas y los estados financieros de los grandes prestadores privados de salud y de las ARS. ¿Qué dice el artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana? Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, la discapacidad, desocupación y la vejez. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Juan Bosch y la Coalición por una Seguridad Social Digna presentaron una radiografía de las AFP y las ARS en República Dominicana. Es un estudio elaborado por los investigadores Matías Bosch y Francisco Tavares que arroja informaciones espeluznantes. Que la ciudadanía haga propio esos elementos para un debate que profundice una reforma estructural. No queremos una reforma paramétrica, que es ponerle remiendos, ponerle un tornillito aquí, acá, al sistema. Aseguran que la reforma de la ley 1320 solo sirvió para proteger los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, y las administradoras de riesgos de salud, ARS. Entonces, por eso que ustedes ven que los hospitales públicos, ya el dominicano común, hasta el dominicano pobre, porque cree que tiene una tarjetita de Senasa subsidiado, ya no va ahí, va a una clínica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el dominicano ha dejado de creer en lo público, y como no cree en lo público, el Estado tiene el aval de ir también subfinanciando, bajando el presupuesto de salud, o si no reduciéndolo, por lo menos limitando, ¿verdad?, la financiación al sector salud y los hospitales dominicanos, que mucha gente se queja de que están atendiendo a extranjeros. Evidentemente lo que está sucediendo son dos fenómenos en esa dirección para que se esté dando eso. Primero, los únicos que están yendo o los que tienen la única alternativa para ir son los inmigrantes indocumentados y los pobres dominicanos que tienen un seguro subsidiado del gobierno están yendo a lo privado. Que las AFP están desprovistas de los riesgos del mercado y solo tienden a crecer. Por eso han superado los 5,000 millones de pesos en el año 2023 y en el 2024 podrían estar cerca de los 5,500 millones de pesos. Una cosa me está diciendo que este grupo o estos grupos económicos, financieros, porque también vamos a ver la articulación vertical de estos grupos, porque estos grupos tienen bancos, tienen seguro de vida, tienen seguro de vehículos, tienen seguro para activos. También tienen una filial que son las administradoras de fondos de pensiones, que también reciben dinero, o sea, son las que destinan la inversión del saldo administrado, que es de 1.1 billón casi, ya a noviembre de este año, y asignan esa inversión, que es el dinero acumulado por trabajadores y empleadores, en ese saldo administrado, patrimonio, como ellos le llaman, el ahorro nacional. Pero ese ahorro nacional está en función solamente para el disfrute de las grandes empresas y de los grupos económicos financieros. Las ARS privadas han absorbido casi 75,000 millones de pesos en ganancias y gastos de administración. Si se suma lo absorbido por las AFP, el monto supera los 175,000 millones de pesos, un alto costo para la sociedad sin ningún bien, ni servicio, ni valor que sirva a la población. Lo que sucede es que a partir del 20 hay un crecimiento continuo, permanente de esas utilidades, que en este 2023 va a ascender a 5,021 millones de pesos, solamente en el 2023. Y para el 2024 se proyectan que estas van a subir a más de 5,600 millones de pesos, solamente por servir de funcionamiento, de intermediación, para unas inversiones financieras que lo puedo hacer hasta yo en mi casa, desde mi computador. O sea que lo que hacen las AFP es un trabajo parasitario. Las AFP, gracias al esfuerzo de la clase trabajadora y empleadores,
tiene invertido el equivalente a más de 3 veces el déficit fiscal de República Dominicana, superando el 10% del Producto Interno Bruto. El tema es que esta intermediación en los servicios de salud es una intermediación parasitaria, o sea, no hay necesidad de la incursión de las ARS como componente privado en el sistema de salud, que muy bien lo puede hacer un aseguramiento público. Así que es. No tenga, ¿verdad?, las limitaciones, porque el negocio del seguro de salud se trata, o sus beneficios se engrosan cuando deniega servicios. Las ARS privadas incrementan sus ingresos y ganancias, logrando en 2023 más de 53,000 millones en ingresos y casi 4,000 millones de pesos en ganancias. Y lo que se dice es, bueno, que los recursos ellos lo colocan a los sectores productivos, pero vaya, ¿cuáles sectores productivos? Son los grupos económicos que filialmente están estructurados con esos mismos grupos económicos. Sí, claro. Porque cuando tú tienes que un banco, ¿verdad? El grupo, no voy a mencionar nombre, pero si tú tienes un grupo financiero que tiene un banco comercial, que tiene una AFP, que tiene intermediación en salud, que tiene un seguro de salud de vehículos, pero también tiene una administración de fondos de inversión, yo a través de mi AFP puedo invertir en mi propio banco, como ocurre actualmente. Hay más de 25,000 millones de pesos que del saldo administrado total de 1.1 billón se va a financiar a los bancos privados en certificados financieros. 4 ARS concentran casi el 90% de este lucrativo negocio, siendo las principales Primera, Mafre y Universal. Y de ellas, las 2 primeras son empresas extranjeras. ¿Por qué esos fondos no se canalizan, por ejemplo, para las viviendas de los trabajadores, como garantía que hay un déficit habitacional tremendo, de cerca de 1 millón de unidades habitacionales? Más del 80% del negocio está en manos de 4 AFP y más del 70% en 3 AFP privadas: Popular, Crecer y Siembra. Estamos hablando de una necesidad que muchos trabajadores cotizan a ese fondo patrimonial que acumulan las AFP y que solamente están siendo parte de esas inversiones el gran negocio. Dice el informe que tenemos un régimen donde el acceso universal a la atención en salud es convertido en mercancía. Todo está subordinado al lucro financiero. Las personas y sus derechos son el riesgo, mientras las ARS, al igual que las AFP, no cumplen ningún criterio de optimización de recursos, satisfacción de expectativas, ni eficiencia social que pudiera esperarse de cualquier empresa, lo cual constituye un fabuloso mecanismo de transferir recursos públicos a privados. Por ejemplo, el grupo Romana, Central Romana Corporation, tiene una AFP que se llama AFP Romana. Pero resulta que cuando usted ve los accionistas de AFP Romana, está el Central Romana, pero están también una serie de empresas que ellos tienen vinculadas con una participación accionarial, dentro de las cuales también están Zona Franca. ¿Quién usted cree que va a afiliar a esos trabajadores? AFP Romana. Resalta el estudio que no es seguridad social aquello que se cimenta en el negocio y la exclusión, pues la seguridad social verdadera se encuentra en el principio de la solidaridad y la protección social ante sucesos previsibles e imprevisibles como son la enfermedad, la vejez, accidente laboral, entre otros. Esto no ocurre así en República Dominicana, donde millones de dominicanos tienen la dolorosa experiencia de una seguridad social en la que las ganancias de estas entidades son la prioridad y no la salud de la gente. ¿Dónde va a invertir lo mismo que aportó como empleador y lo mismo que tienen sus empleados como cotizaciones? ¿A dónde lo va a invertir? En sus negocios. Lo va a invertir en sus propias empresas. Sí, o sea, lo que estamos hablando ahí es una circularidad. Sí. De los ingresos y por consecuencia de las utilidades mismas de las empresas y cómo esas empresas también se benefician con las cotizaciones propias y de sus empleados. Confirman que el negocio de las AFP consiste fundamentalmente en prestarle dinero al gobierno central y respaldar con certificados el déficit del Banco Central,
en una suma que ronda los 700.000 millones de pesos, prestarles a los propios bancos asociados de los grupos propietarios y otros, poner dinero en fondos de inversión, fideicomisos y empresas privadas. El ciudadano común dominicano financia al Estado a través de la tributación directa e indirecta, pero también es acreedor del Estado porque pone de sus fondos, de sus ahorros para las pensiones, para que el Estado siga endeudándose y siga sin hacer una reforma estructural que toque a esos grupos. En mi campo solían decir, así no hay becerro que llegue a buey.